Chegar ao máis alto do deporte non é algo fácil, pero chegar ao máis alto do fútbol sala feminino é aínda máis complicado. A selección feminina fixo historia esta fin de semana ao alcanzar a primeira Copa de Europa nesta disciplina, e o conseguiu cunha pontevedresa entre paus, Silvia Aguete. Es verdad que el domingo estábamos tranquilas, estábamos seguras de que las cosas iban a salir bien, pero bueno, la verdad que el ambiente del pabellón de Gondomar fue impresionante. La verdad que aún recuerdo el momento del fair play y del himno y tal, que los portugueses estaban ahí animando y cantando el himno, que fue un momento muy intenso, pero las cosas no salieron bien, competimos muy bien desde el principio y las cosas salieron pues como llevamos visualizándolo 2 semanas. La verdad que muy bien. Considerada a mellor gardameta de España e a segunda mellor do mundo, Silvia Aguete está, sen dúbida, no seu mellor momento. Un éxito que non foi fácil de acadar. Lo que estamos haciendo nosotras, el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que hizo la selección española, porque llevamos muchos años compitiendo en torneos que no eran oficiales. Y la gente seguía peleando y comprometida y esperando a que llegara un momento como el de este fin de semana, una Eurocopa oficial. Y son pasos que parece que van muy lentos, pero que al final vamos consiguiendo que el fútbol sala femenino pues tenga su sitio en el deporte. Unha das persoas que mellor a coñece é o seu adiestrador no Poio Pescamar, Dani Díaz, que describe así a gardameta. Silvia es una portera con muchísima personalidad, tiene muchísimo carácter, muchísimo temperamento, pero a la vez cuando está debajo de los palos pues aporta muchísima tranquilidad al equipo y eso es muy importante. Pese que decidió un año abandonar el deporte profesional, volvió y parece que volvió con muchísima más hambre, con muchísima más ambición. Yo creo que al final su trabajo en el día a día y cuando ha estado con la selección ha demostrado que es una de las mejores porteras que hay en el mundo y un poco la regularidad. Como será para Dani a partir de agora adiestrar a unha das mellores xogadoras do mundo? Bueno, pues espero que igual, ¿no? Al final en el día a día ella seguro que nos va a aportar su experiencia, cuando tengamos enfrentamientos ojalá seamos capaces de llegar a una final de la Copa de la Reina a final de temporada, pues seguro que ella nos va a aportar su experiencia y va a ser muy importante en esos partidos decisivos. Silvia Aguete deixou xa o seu nome para a historia do fútbol sala feminino e por iso, sendo unha referente neste deporte, quere deixar unha mensaxe para todas as nenas que están comezando a descubrir esta disciplina. El fútbol sala por lo menos en mi caso, es un deporte que me apasiona, tiene que gustarte, pero sí es eso, el ganar la Eurocopa espero que les sirva para que vean que es posible sacar algo a largo plazo, que tienen referentes, que es un deporte que va a tener mucha proyección seguro en unos años y que peleen, que hagan lo que les gusta, que tiren las barreras que se le pongan por delante, que nosotras estamos luchando para que lo tengan todo mucho más fácil en un futuro y que lo disfruten. Despois de moito esforzo e traballo, Silvia conseguiu alcanzar a cima do éxito no fútbol sala feminino e de aí xa ninguén poderá baixala.